Esta corriente llega hasta Susa en 1909 y bueno, ya conocemos toda la explosión de este mover pentecostal. Con William Seymour, Charles Parham va y habla con William Seymour y le dice, mira, este movimiento que tú estás teniendo en tu iglesia es mío, yo lo tengo que administrar. Seymour lo sacó rajando porque le dijo, no, tú no eres dueño del Espíritu Santo. Y hubo toda una serie de disputas, peleas, guerra de poderes. Bueno, la teología de Parham era nefasta. Parham decía que era pecado casarse con personas de otra raza, de otro color. Él no aceptaba que una persona de raza blanca se casara con una persona de raza negra. Bueno, sus teologías eran nefastas, pero ellos lideraban este movimiento, que es el movimiento con el que nace el pentecostalismo. Entonces, de entrada, arrancamos mal, ¿no? Por todo lado. Hasta que William Seymour se tiene que poner una caja en la cabeza para que le llegue una revelación divina. Eso es una parte también de la historia que nos sorprende, vemos como... Pero es una locura. Esto me está haciendo acordar, no sé, ¿viste el gran chasco de la iglesia adventista? Cuando estuvieron todos esperando que venga la segunda venida, no vino, y ante tal fracaso y ante tal movimiento en marcha, tuvieron que decir que en el año 1844, en el santuario que está en el cielo, el Señor que estaba en el lugar santo pasó al lugar santísimo. Mirá cómo solucionaron las cosas. Entonces, de la misma manera vemos cómo a sus herejías y sus falsas enseñanzas tienen que aplicar algo que les calme la conciencia. Es increíble cómo actúa el hombre ante la soberbia de no darse por vencido. Tienen que resignificar su fracaso y de alguna manera salir librados. Esta historia de Parham y de Osman la describe muy bien John MacArthur en su libro Fuego Extraño. Las personas que quieran la bibliografía, bueno, ahí se las pasamos. Fuego Extraño de John MacArthur, él describe esta historia con pelos y señales. Sí, es ese libro, y bueno, y ha dejado muchos enemigos también, el tema, se ha ganado muchos enemigos, MacArthur por ese libro, ha generado muchas enemistades en todo esto. Y entonces, bueno, ahí tenemos un poquito lo que es el contexto histórico, estamos viendo que aparecen las lenguas así como si nada, ya vamos a ir a las fuentes bíblicas. En cuanto a la iglesia, a ver... ¿qué situaciones psicológicas puede generar este tipo de lenguas que empiezan a aparecer en este tiempo? Ya estamos hablando en la iglesia moderna. ¿Esto genera algo? Yo por lo menos empecé diciéndote que algo generó esto en mí. ¿Qué es lo que pasaría en una persona con este tipo de don de lenguas? ¿Cómo afectaría? Bueno, las personas ven que este fenómeno o esta experiencia pues está relacionada directamente con Dios. Estas personas no saben distinguir su imaginación, sus emociones, sus fantasías, no saben distinguirlos de la realidad espiritual. La vida espiritual es una realidad, pero como la vida espiritual o las realidades espirituales son inmateriales, pues las personas empiezan a contaminarlas con su propia imaginación, su emotividad y sus fantasías. La fantasía no está completamente desarraigada de la realidad. Por ejemplo, un caballo es algo real, un águila es algo real, pero en la fantasía humana el hombre mezcla el caballo con el águila, le pone alas al caballo, le pone quizá un cuerno de, no sé, de un pez espada y entonces crea un unicornio. Entonces, si bien es cierto, ves varios factores de la realidad, no obstante, la mezcla de estos factores produce la fantasía. Y esto es lo que pasa en estas personas, que ellos no distinguen qué es su imaginación, qué es la fantasía de la realidad espiritual. La realidad espiritual solamente puede ser establecida por las Escrituras. Entonces, estas personas con este desconocimiento terminan atribuyéndole títulos teológicos a sus experiencias, y las experiencias no son fuente de información teológica, porque como yo siempre digo, si nosotros tuviésemos que darle crédito a todas las experiencias de la humanidad, entonces tendríamos un Dios que es mezcla entre Thor, Ganesha, Shiva, Elohim, Yahvé, Mazda, porque hay que escuchar a todo el mundo. Y todo el mundo afirma recalcitrantemente que sus experiencias son legítimas.
Y que están a la altura de las escrituras, ahí está el problema. Exacto, claramente hay un patrón, claramente hay una línea en la que nos tenemos que someter, porque nosotros no somos omniscientes, entonces tenemos que ceñirnos a la verdad de las escrituras. Esto es básico para no caer en subjetividades ni ser presos de nuestras propias fantasías. Y en cuanto al contexto cultural, ¿cómo podés contarme un poquito en cuanto al tema de la historia? ¿En qué momento cultural se encontraban en Estados Unidos? Un poquito cómo fue el impacto, por ejemplo, porque no es lo mismo en el contexto en el que estaba John Wesley, que había mucha pobreza, muchos enfermos, entonces por eso un poco esa iglesia móvil que iba a las plazas y tenía que ver con esa necesidad. Pero después nos vamos en Estados Unidos, donde ya el superhombre era como que se estaba implantando, donde conseguía todo, por eso también empiezan a declarar todo, Ya un poquito el contexto, hay una diferencia entre John Wesley y lo que estamos viendo acá con este movimiento que empieza a nacer en Estados Unidos. Pero, ¿cómo impacta el tema de la sociedad y la cultura en cuanto a este tema? Bueno, claramente nosotros tenemos que ver que, si hacemos un contraste con Hechos 2, Hechos 2 es un evento, ese derramamiento del Espíritu Santo y las lenguas que se dan en ese momento, es un evento de naturaleza divina, clarísimamente. Lo que hoy pasa es una experiencia de naturaleza cultural. Nosotros venimos después del Renacimiento y de la entrada del antropocentrismo, el humanismo, tenemos un énfasis en el ser humano, ¿no? Y ese énfasis en el ser humano ha hecho que de una manera errada se divinicen algunos asuntos, ¿no? Entonces, hoy estamos bajo una influencia cultural humanista. Tenemos que entonces hacer esa distinción. El fenómeno de hoy de la Iglesia Pentecostal es un fenómeno cultural, socio-religioso. Y lo que pasó en Hechos 2 fue un evento, un fenómeno de naturaleza divina. Entonces hoy nos estamos enfrentando a eso, a un movimiento cultural humanista, existencialista quizás diría yo, donde se le da más autoridad a los sentidos que a las mismas escrituras. ¿Por qué? Mira que esto pasa, por ejemplo, con los movimientos progresistas. Hoy tú puedes decir, mira, yo me considero que soy una jirafa verde voladora, y entonces eso es verdad absoluta, porque acá la verdad la establece el mismo ser humano según sus sentidos, ¿no? Esto viene del existencialismo y esto contamina el cristianismo, y el existencialismo entonces lo que ha producido dentro del cristianismo, vamos a decir social, cultural incluso, es que la gente diga, claro, lo que yo siento tiene más autoridad, que la razón tiene más autoridad, que las escrituras tienen más autoridad que todo. Yo me posiciono como una fuente de verdad absoluta. Entonces hoy vemos personas que pueden decir cualquier delirio y es verdad absoluta, porque el existencialismo avala sus experiencias. Entonces hoy no estamos viviendo un evento de naturaleza milagrosa o de naturaleza divina. Hoy estamos viviendo un fenómeno socio-religioso, sociocultural. Esa es la gran diferencia entre lo que pasó en Hechos 2 y lo que empezó a pasar con Wesley. Y bueno, eso ha venido evolucionando hasta nuestros días, donde ya cualquier disparate, cualquier absurdo, cualquier delirio es verdad. ¿Y qué papel juega todo esto en las emociones del creyente que va a una iglesia y se encuentra con todas estas cosas? Por ejemplo, el otro día yo estaba reaccionando a un predicador que decía que él fue arrebatado al cielo y Dios lo mandó a la fortaleza de Satanás. Entonces le dio vestiduras santas y él tenía que abrir las cárceles de los cristianos que estaban presos. Y entonces él le daba las vestiduras santas y le decía, no vuelvas a pecar más. Entonces, y yo puse eso como la tontería más grande que había escuchado, y aparecía gente que me decía, ¿y cómo sabes que es mentira? ¿Por qué lo cuestionas? ¿Vos porque no crees las esferas espirituales? Y ahí donde decimos, ¿cómo impacta todo este tipo de emociones, estos sentimientos? ¿Cómo impacta en el creyente que empiezan a congregar en este tipo de iglesias con todas estas cosas? Bueno, nosotros tenemos que partir de la realidad de que los sentidos nos engañan. Yo puedo ver una persona a lo lejos y confundirla con otra, y yo no puedo basarme completamente en lo que mis sentidos perciben. Uno de los sentidos en los que más nos apoyamos es la visión, y pues la visión es tremendamente engañosa. Nosotros cuando tenemos un sueño, todo ser humano sueña,
Todo ser humano tiene imágenes en su cerebro, dialoga adentro de los sueños con personas que él conoce, incluso hasta el timbre de la voz de las personas con las